El día de hoy les vamos a presentar la tectónica de placas, la dinámica y fenómenos terrestres. Tenemos como integrantes a Yaneli Cango, Clara Ortiz, Israel Puyaguari, Jeremy Montaño, Marco Rojas, Nicolás Salazar, Diana Lía Torres y Farid Castillo. Como primer punto tenemos una introducción a lo que es la tectónica de placas. La tectónica de placas es la teoría que explica que la corteza terrestre está dividida en grandes placas que se desplazan lentamente. Antes del siglo XX, se creía que los continentes y océanos eran estructuras fijas y que las montañas se formaban por el enfriamiento y contracción de la Tierra. En 1915, Alfred Wegener propuso la teoría de la deriva continental, según la cual los continentes estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea. Con el tiempo, se cree que este se fragmentó y los continentes se desplazaron hasta sus posiciones actuales. Wegener apoyó su hipótesis en evidencias como el encaje entre Sudamérica y África y la presencia de fósiles similares en continentes separados. Sin embargo, su propuesta fue ampliamente rechazada y generó un intenso debate científico. En 1968 se unieron los conceptos de deriva continental y expansión del fondo oceánico en una teoría mucho más completa que sería la tectónica de placas. Esta se puede definir como una teoría compuesta por una gran variedad de ideas que explican el movimiento observado de la capa externa de la Tierra por medio de los mecanismos de subducción y de expansión del fondo oceánico, que a su vez generan los principales rasgos geológicos de la Tierra, entre ellos los continentes, las montañas y las cuencas oceánicas. Y como siguiente tema tenemos la estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra. Tenemos como principal la corteza terrestre, que la corteza terrestre dice que es la capa más externa de nuestro planeta y que se divide en corteza continental, que forman los continentes, y corteza oceánica, que se encuentra bajo los océanos. Junto con la parte superior del manto, forman la litosfera, y debajo se encuentra la astenosfera, una capa más flexible que permite el movimiento de las placas tectónicas. Seguido está el manto terrestre. El manto terrestre es la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo. Aunque está formado por roca sólida, debido a altas temperaturas se comportan de manera viscosa. En esta capa se producen corrientes de convección que transportan calor y son las responsables del movimiento de las placas tectónicas. El núcleo terrestre. El núcleo es la parte más interna de la Tierra y está compuesto principalmente por hierro y níquel. Generan gran cantidad de calor, el cual se transmite al manto, y este calor es fundamental porque impulsa las corrientes de convección que hacen posible el movimiento de las placas tectónicas. La tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas explica que la litosfera está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas. Estas placas se desplazan lentamente sobre la astenosfera y su movimiento puede provocar terremotos, volcanes y la formación de montañas. Los tipos de límites de placas. Existen tres principales límites de placas, los cuales son los divergentes, los convergentes y los transformantes. La relación entre capas y las tectónicas. Las capas internas de la Tierra están relacionadas directamente con la tectónica de placas. El calor del núcleo genera corrientes en el manto, las cuales mueven las placas tectónicas y como consecuencia se producen los volcanes, los terremotos y la formación de cordilleras. Y como siguiente punto seguimos con el tema tipos de placas tectónicas. Tipos de placas tectónicas. La corteza terrestre está dividida en pedazos llamados placas tectónicas. Estas se mueven por el calor del magma interno, lo que causa sismos, volcanes y montañas. Existen tres tipos de placas principales: las placas oceánicas,
Las primeras que son que están hechas de corteza oceánica y cubiertas por casi por completo de agua, como la placa del Pacífico. Siguiente. Las placas continentales, que están formadas mayoritariamente por los continentes mismos, y las placas mixtas, que tienen tanto corteza oceánica como continental. Son las más comunes en la Tierra y como ejemplo tenemos la placa sudamericana. En resumen, estos tres tipos de placas y sus movimientos son los que transforman y dan forma a nuestro planeta. A continuación, el siguiente tema es bordes de placas. Los bordes de placas. Estas son unas principales deformaciones que tienen lugar en las placas. Están asociadas a los límites, que son divergente, convergente y transformante. Y al siguiente. Ya. Primero están los bordes divergentes o dorsales oceánicas, que aquí las dorsales oceánicas y el Valle de Rift son las principales en manifestaciones geológicas de los bordes divergentes. Lugares donde las placas tectónicas se separan. En estas zonas el magma asciende desde el manto para rellenar el espacio y luego se enfría para solidificarse al contacto con el agua o el aire, lo que da lugar a la formación de la nueva corteza. Siguiente. También tenemos lo que es los bordes convergentes, que aquí las zonas de subducción y colisión continental son los procesos geológicos fundamentales detrás de la formación de montañas. El choque de las placas tectónicas comprime y deforma y hace que se eleve la corteza terrestre. Siguiente. Y como último tenemos los bordes transformales, que aquí las fallas transformales son bordes de placas tectónicas donde dos bloques se deslizan horizontalmente en direcciones opuestas. Su relación con la actividad sísmica es directa y altamente destructiva. El movimiento friccional constante genera terremotos, superficies de gran magnitud al liberar la tensión acumulada. A continuación, les hablaré y explicaré sobre los mecanismos de los movimientos de las placas. Como primer punto, tenemos las corrientes de convección. Dentro de la Tierra existe material muy caliente en el manto, como podemos observar en la siguiente imagen. Cuando ese material se calienta, asciende. Luego, al enfriarse, desciende nuevamente. Este movimiento circular se llama corriente de convección. Como podemos observar en la imagen, funciona como una especie de cinta transportadora porque asciende y desciende. Y empuja las placas tectónicas. Continuando con el tema, como segundo punto tenemos la expansión del fondo oceánico o Ray Perch, que nos dice que en algunas zonas del océano, tal como evidenciamos en la imagen, las placas se separan y el magma sube desde el interior de la Tierra. Cuando el magma se enfría, forma nueva corteza terrestre, tal y como se presenta en la imagen. Este proceso hace que el fondo oceánico se expanda lentamente y empuje las placas hacia los lados. Un ejemplo a evidenciar que tenemos en la imagen es la dorsal mesoatlántica. Como tercer punto, tenemos la subducción o slab pull. A veces una placa tectónica se hunde debajo de otra, porque es más pesado o densa, tal y como está en la imagen. Este proceso lo conocemos como subducción. Cuando ocurre esto, se generan volcanes, terremotos y formación de montañas, tal y como en la imagen. Un ejemplo que podríamos mencionar es la placa de Nazca, debajo de la placa sudamericana, tal y como se presenta en la imagen. Y como último punto,
tenemos el deslizamiento lateral, que nos dice que en algunos lugares las placas no chocan ni se separan, sino que se deslizan una al lado de la otra, tal y como podemos observar en la imagen. Este roce acumula energía y puede provocar fuertes terremotos, tal y como podemos ver en la imagen. Un ejemplo a mencionar sería la falla de San Andrés en California, tal y como se evidencia en la imagen. Gracias. Los fenómenos geológicos asociados a la tectónica de placas son los procesos y eventos que ocurren en las cortezas terrestres como consecuencia directa del movimiento e interacción de las placas tectónicas, siendo la manifestación en la superficie de la Tierra como terremotos, volcanes, formación de montañas y fosas oceánicas, que resulta del choque, separación o desplazamiento entre las placas que forman el litosfera. Asimismo, dependiendo de cómo interactúan, ocurren fenómenos distintos, como los seísmos, siendo la liberación súbita de energía acumulada en la corteza terrestre que se propaga en forma de ondas sísmicas. Esa energía se libera cuando las rocas ya no soportan la tensión de movimiento de las placas tectónicas y se fracturan o deslizan, generando ondas sísmicas medidas por escalas como Richter y Mercalli y distribuyéndose a lo largo de los bordes de placa. Los volcanes se originan cuando el magma asciende a la superficie, sobre todo en los bordes de placas tectónicas, en zonas divergentes con magma basáltico fluido en bordes convergentes, donde la placa se hunde y se genera magma. Asimismo, hay tipos de volcanes según su actividad, como los activos, inactivos y extintos. Los tsunamis. Los tsunamis son olas gigantes provocadas por el desplazamiento súbito y a gran escala del fondo marino, causado en un 90% de los casos por terremotos submarinos en bordes convergentes, donde una placa se hunde bajo otra, como frente a las costas de Ecuador y Chile. También pueden originarse por erupciones volcánicas submarinas, deslizándose masivos de tierra al mar y en casos muy raros por impactos de meteoritos. Gracias. Bueno, ahora como siguiente punto tenemos lo que sería el impacto en la biogeografía y evolución. Primero que nada, principalmente esto es conocido como aquello que estudia las características geofísicas que influyen en el lugar donde viven los seres vivos, así como los factores históricos que han llevado a esta cierta distribución. Principalmente, como ya habíamos escuchado, sabemos que hace casi 200.000 millones de años se formó o existía un continente formado por todos los continentes, llamado un supercontinente, denominado Pangea, por lo que los seres vivos podían dispersarse libremente por grandes extensiones de la Tierra. Y pues con el paso del tiempo, este supercontinente se fue separando y se fue fragmentando hasta que se separó totalmente y se cumplió así una teoría propuesta por Alfred Wegener. Al suceder esta separación, lo que pasa fue que las poblaciones de organismos se quedaron separadas físicamente y esto hizo que desde ese momento cada grupo evolucionó de manera independiente en su nuevo continente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una población queda separada por ya sea un océano o una cadena montañosa, hace que se dejen de cruzar genéticamente con otro grupo de poblaciones. Por lo tanto, el impacto que generó la deriva continental en la biogeografía sería que el movimiento de los continentes resultó en la fragmentación de ciertas hábitats y en la creación de nuevas oportunidades para la especiación. No solo determinó dónde viven las especies hoy, sino que fue el motor principal para la diversificación de la vida en la Tierra. Además que al mover, unir y separar estos continentes, la tectónica actuó como un gran experimento natural
para que así pudiera ayudar a poblaciones y creó nuevos ambientes, usando a estos individuos a adaptarse o extinguirse. Ahora, ¿qué pasa? Sin la deriva continental, la biodiversidad de nuestro planeta sería totalmente diferente y distinta a lo que hoy existe. Como siguiente tema, vamos a hablar sobre las aplicaciones de las tectónicas de las placas. Las tectónicas de las placas explica que los terremotos, volcanes y grandes yacimientos minerales siempre aparecen en los mismos lugares del planeta. Conocer dónde están los bordes de las placas permite crear mapas de peligrosidad sísmica, establecer normas y contribución y activar sistemas de alerta temprana ante erupciones y tsunamis. También es una guía para encontrar recursos naturales. Las estructuras geológicas creadas por el movimiento de las placas actúan como trampas de petróleo y gas. Los yacimientos de oro, cobre y plata se concentran en dorsales oceánicas y arcos volcánicos. Y en zonas tectónicamente activas como Islandia, el calor intenso se provoca como energía geotérmica. Por último, la tectónica es base de la planificación territorial institucional como el ICGC elaboran mapas oficiales de peligrosidad para que los gobiernos decidan dónde construir, qué zonas restringir y dónde diseñar infraestructuras más seguras. En pocas palabras, entender cómo se mueve la Tierra nos ayuda a vivir sobre ella. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.